tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer el análisis de un filtro activo tipo Butterworth de segundo orden, pasa altas. En este caso podemos observar que está conformado de dos capacitores. En la entrada del voltaje BI vemos que está conectado el capacitor 1. Consecutivamente se encuentra conectado el capacitor 2 y podemos observar que también tenemos conectado dos resistencias, R1 y R2, en donde R2 está conectado entre los dos capacitores y va directamente a el voltaje de salida, mientras el voltaje negativo va conectado también directamente al voltaje de salida y es una retroalimentación, está trabajando como un seguidor de voltaje, o podemos ver que también se comporta como un buffer. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Como en los videos anteriores también, le estamos colocando sus fuentes de polarización para que nuestro amplificador operacional TL081 esté funcionando. Tiene el mismo arreglo. Seguimos manteniendo las dos conexiones de las dos fuentes B1 y B2, y entre ellos obtenemos la tierra que vamos a estar conectando en nuestro arreglo, o en este caso, si lo voy a armar, en nuestro circuito físico en la protoboard. Pasamos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva ya vamos a comenzar a hacer nuestro análisis matemático de un filtro activo tipo Butterworth de segundo orden, y va a ser un filtro pasaltas, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar estableciendo nuestras ecuaciones. Entonces vamos a utilizar un editor de ecuaciones. Bueno, el editor de ecuaciones que viene en esta herramienta. Y vamos a empezar diciendo que tenemos un voltaje N, el voltaje negativo va a ser igual al voltaje positivo, ¿ok? ¿Ok? Entonces, vamos a decir también que el voltaje negativo, en este caso vemos que está conectado al voltaje de salida, entonces vamos a establecer que el voltaje negativo va a ser igual al voltaje de salida, ¿ok? Posteriormente a esto, ahora sí vamos a hacer el análisis en el nodo. Dice que el voltaje en este nodo, que va a ser el voltaje positivo, ¿sí o no? Voltaje positivo menos el voltaje B, en este caso, voy a quitar todo esto, va a ser el voltaje B, ¿ok? Va a ser dividido entre 1 SC2, ¿ok? Más el voltaje positivo, ¿ok? Menos GND entre R1, ¿ok? Todo esto va a ser igual a 0, ¿ok? Bueno, ahora vamos a establecer el segundo. Va a ser el voltaje BI, ¿ok? BI menos B entre 1 SC, y aquí es subíndice 1, ¿ok? Luego dice que será más el voltaje BP menos B entre 1C, ¿sí? Y aquí es 2, ¿ok? Y luego va a ser el voltaje de salida menos B, ¿ok? Entre R2, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Va a ser de este nodo a este nodo, y tenemos esta resistencia R2, y eso va a ser igual con 0. Y ahora, si yo establezco y resuelvo por cualquier método, podemos resolverlo. El voltaje P va a ser igual a
va a ser igual a, en este caso, C2 que multiplica a R1 aquí le voy a poner el igual, permítanme tantito, que multiplica a S por E, ¿ok? Y en la parte del numerador me va a quedar como 1 más, en este caso va a ser S2, ¿ok? Que multiplica también a R1 por S. Esta R1 por S, ¿ok? Más bien aquí, bueno, quedaría si lo dejo en función de el voltaje positivo, pero también lo puedo dejar en función del voltaje, el voltaje B, ¿ok? ¿Y cómo nos quedaría? Bueno, entonces nos quedaría de la siguiente forma. Entonces diríamos que B va a ser igual al voltaje positivo, ¿ok? Que va a sumar a C2 por R1 por S, ¿ok? Permítanme copiar esto y va a multiplicar a BP en la parte del numerador. En la parte del denominador voy a tener que va a ser C2 por R1 que multiplica a S. Voy a eliminar esto y quedaría así, sería C2 por R1 por S, ¿ok? Y el voltaje BI
Bueno, entonces nos quedaría de esta forma, donde vemos que el voltaje de entrada, al sustituir ya el voltaje BN, BP, tenemos que va a ser el voltaje BN más el capacitor 1 por la resistencia 2, que multiplica S por el voltaje negativo, más el voltaje del capacitor 2 por R2 por S por el voltaje negativo, más el capacitor 1 por el capacitor 2 por R1 por R2 por S elevado al cuadrado, que multiplica también el voltaje negativo. ¿Ok? Cabe mencionar que si tomo esta ecuación, la que obtuve en la parte superior, si lo dejo en función, más bien, si sustituyo que el voltaje P es igual al voltaje N, entonces aquí me quedaría como el voltaje N, ¿ok? Y aquí también me quedaría como el voltaje N, ¿ok? Entonces voy a tomar este cuadro rojo para colocarlo acá y listo, ¿ok? Entonces ahora sí tengo el voltaje BI y el voltaje BP. Si yo sustituyo que ese voltaje BN, también puedo decir que el voltaje BP, o sea, voy a copiar permítanme poner esto y subir el cuadro. Puedo decir también que el voltaje de salida, esta BN es igual a BS, pero BN es igual a BP, por lo tanto BP es igual al voltaje de salida. Entonces puedo sustituir esta BP que tengo acá por el voltaje de salida y me quedaría, ok, permítanme tantito. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, ok. De esta ecuación que ya obtuve, yo lo único que puedo hacer es sustituir ese voltaje de salida por el voltaje BN y entonces me quedaría de la siguiente manera. Sustituyo todos los voltajes BN por BS, entonces tendría aquí que sería BS, aquí sería BS, acá sería BS, aquí también tendría BS, ¿ok? Entonces, tomo todos los términos comunes, hago la factorización y ¿qué obtengo? Y me quedaría esta relación que el voltaje de entrada sería igual a el voltaje de salida que multiplica toda esta expresión entre todo esto, ¿ok? Ahora, si yo lo dejo expresado como el voltaje de salida entre el voltaje de entrada, ok, teniendo ya esta relación voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada, tengo la función de transferencia y lo que voy a hacer es ahora obtener la frecuencia angular expresado también de esta forma. Tengo R2 aquí y tengo R2 acá, ¿ok? Solamente voy a abrir un paréntesis donde va a estar multiplicando tanto la suma de ambos capacitores. Entonces aquí está R2, lo puedo quitar y lo puedo dejar expresado de esta forma. ¿Ok? Bueno. Ahora me quedaría obtener la frecuencia angular
Si yo quisiera sacar la frecuencia en unidades de Hertz, entonces ahora puedo decir que omega n va a ser igual a 2pi. 2 que multiplica, permítanme tanto, déjenlo muevo un poco más abajo, que multiplica a pi sería 2pi que multiplica la frecuencia. ¿Ok? Si ahora yo igualo ambas ecuaciones, lo único que tendría sería que, permítanme tanto, esto lo voy a subir un poco más arriba, sería que estas 2πf estarían de este lado de la igualdad. Ahora, si yo despejo la frecuencia, esta parte, entonces lo que es 2pi estaría multiplicando a la raíz cuadrada, ¿ok? Entonces eliminamos este 2pi del otro lado y me quedaría como la frecuencia igual a 1 entre 2pi por la raíz de los elementos, tanto capacitores como resistivos, ¿ok? Bueno, entonces voy a encerrar, voy a pasar a la otra diapositiva. Bueno, concluimos con esto para dos casos particulares, siempre y cuando en la parte del inciso A el capacitor 1 sea distinto al capacitor 2 y la resistencia R1 sea distinto de la resistencia R2, tendríamos esta función de transferencia en donde todos los elementos son distintos, su frecuencia angular también sería esta expresión que sería 1 entre la raíz de todos los elementos tanto capacitivos como resistivos. En esta parte igual sería la frecuencia, tendríamos 1 entre 2pi por la raíz cuadrada de los elementos capacitivos y resistivos. Para el inciso B, en este caso particular, porque el capacitor 1 es igual al capacitor 2 y esto es igual a un capacitor C, y también la resistencia lo sustituimos todo por una R, nos quedaría esta expresión, esta sería la función de transferencia, como estaríamos obteniendo y para poder para desarrollar su gráfica, ¿no? Su diagrama de Bode. Tenemos también que su frecuencia angular ahora nos quedaría como 1 entre la raíz cuadrada de el capacitor al cuadrado por la resistencia al cuadrado, obviamente con estos elementos que están elevados al cuadrado, pues nuestra raíz cuadrada pues se elimina, ¿no? Y nos quedaría la frecuencia angular como 1 entre CR, ¿ok? Y a la hora de despejar la frecuencia en unidades de Hertz, pues obviamente nos quedaría como la frecuencia igual a 1 entre 2pi CR, ¿ok? Bueno, hasta aquí le dejamos, espero que le hayan entendido, espero que este análisis les pueda servir y bueno, nos vemos hasta el próximo video.